Día número 34. Un nuevo día para escuchar la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas, que tiene el poder de llenarnos de vida, de llenarnos de fe. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para lavarnos, para cambiarnos. Y espero que estés con esa disposición para que Dios pueda hablarte a través de su palabra. Decíselo. Háblame, Señor, háblame, Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 17, vamos a arrancar a leer en este momento. Seguimos con el Éxodo, el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 17 arranca y dice así: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¡Danos agua para beber!, reclamaron. ¡Cállense!, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Pequeño paréntesis acá. ¿Vieron lo que dijo el pueblo? ¿Está aquí o no el Señor con nosotros? Dios está. Dios está. Podemos pasar pruebas, lo que queremos en Él, pero nunca dudes de que Él es bueno, de que Él te ama y de que Él está. Y no sé lo que puedas estar atravesando en este momento, pero confía que Dios no te ha abandonado. Aferrate a sus promesas, confía en que Él te ama, que Él te va a sostener, que Él te va a llevar a salir adelante a través de esta prueba y que Él no te ha abandonado. Sigo en el versículo 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones:
Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 17. Qué increíble esta situación que vivió el pueblo de Israel, que cuando Moisés levantaba las manos, iban ganando. Cuando las manos se le cansaban y se le bajaban, empezaban a perder. Y dos personas dijeron: tenemos que ayudar al líder, a Moisés. Tenemos que sostener sus brazos en alto. Y que cuando levantaron las manos de Moisés fue que tuvieron ahí la victoria. Una vieja canción decía: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Porque cuando levanto mis manos, dice la canción, algo ocurre, algo sucede. Yo te animo a que no importa el problema, no importa que el diablo se ponga en tu contra, adores a Jesús, levantes tus manos y pidas ayuda y del cielo recibirás nueva fuerza. Éxodo 18 dice así: Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. ¡Alabado sea el Señor!, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego, Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos contra otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó:
porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero en casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Finalizamos Éxodo capítulo 18. Qué buen consejo que le dio el suegro de Moisés, Jetro. Qué buen consejo. Le dijo, no podés cargar con todo, no podés llevar toda esta carga tan pesada vos solo. Y le dijo, vamos a distribuir, decirle a algunas personas que se encarguen de los conflictos más sencillos, que te ayuden, vas a estar más aligerado vos de esta carga y va a estar más contenta la gente. Qué buen consejo. Qué bueno es tener un buen suegro. Yo también tengo un buen suegro. Gracias a Dios por mi suegro Raúl. Qué bendición acá para Moisés. Y hay que saber escuchar consejos de personas que nos aman y personas que son temerosas de Dios. No todo el mundo te va a dar un buen consejo. Hay que estar, sí, abierto y saber que Dios te puede hablar a través de cualquier persona. Pero hay que abrirse y escuchar a aquellas personas que nos aman. Es bíblico escuchar consejo. Y acá a Moisés le fue muy bien gracias al consejo de su suegro. Vamos a Marcos capítulo 6, que dice lo siguiente. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos,
comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían: ¡es Elías! Incluso otros afirmaban: ¡es un profeta como los grandes profetas del pasado! Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano, Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». Incluso juró: «Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Pequeño paréntesis acá. Vemos que este Herodes había sido confrontado en su pecado por este Juan el Bautista. Le había dicho: vos no te podés casar con esta mujer porque es esposa de tu hermano Felipe. Y Juan, aunque le gustaba escucharlo a veces, le molestaba lo que le decía. Y un día ocurrió esto, lo del baile de la hija de esta mujer con la que él se casó, por más que la ley no se lo permitía, por más que estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Y esta mujer le molestaba lo que decía Juan el Bautista. Porque ¿cómo va a venir a meterse a decir que no puede estar casada con este hombre ahora? Sí. Entonces, cuando el rey Herodes dice: pedime lo que quieras a esta muchacha que bailó muy seductoramente en esa fiesta, le habla con la madre y le dice: pedile en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí se sintió mal Herodes, porque sabía, por más que estaba desobedeciendo a lo que Juan el Bautista le decía, él sabía que era un hombre de Dios. Pero porque los invitados habían escuchado lo que él había jurado,
por no caer mal delante de la gente, no se echó para atrás. ¿Te das cuenta? Por la presión de grupo, por decir, ay, que van a pensar todo, que soy un hombre que no tengo palabras. Digo, no, esto no me lo podés pedir. Pedime lo que quiera, pero no me podés pedir que mate al hombre de Dios. Y lo mandó matar el tipo. Pero después, cuando aparece Jesús, ¿cómo estaba el hombre este? Con miedo. Este Juan el Bautista que volvió de los muertos, que yo lo mandé matar mal. ¿Por qué? Porque lo consideraba al punto que pensaba que Juan el Bautista podía ser el mismísimo Mesías. ¿No? ¿Vieron? Herodes creía que alguien podía volver de los muertos. ¿Y quién pensó que podía ser ese? Juan, porque era un hombre de Dios. ¿A qué quiero llegar? El que desobedece a los mandamientos de Dios siempre termina, por más poderoso que sea, viviendo con miedo. Si sabes que hay algo que estás haciendo que va en contra de lo que Dios quiere que hagas, no se agila. Hace caso. Pedile fuerzas a Dios para salir de ese pecado, para hacer las cosas bien, porque si no vas a vivir como Herodes, con miedo. Y Dios no quiere que vivas con miedo. Sigo en el versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos lo reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, «Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer». Jesús les dijo, «Denles ustedes de comer». «¿Con qué?», preguntaron. «Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente». «¿Cuánto pan tienen?», preguntó. «Vayan y averigüen». Ellos regresaron e informaron. «¿Tenemos 5 panes y 2 pescados?» Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado, un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Pequeño paréntesis acá, impresionante. Los discípulos no veían salida, la única salida que la gente se vaya, que vaya a comer. Y Jesús dijo, a ver, ¿qué es lo que tienen acá? Y unos poquititos panes y unos pececitos. Y Jesús, ese poquitito que lo llevaron ante él, lo transformó en comida para muchos. ¿Qué tenés en tus manos? No, pero tengo solo este poquito. Lo poquito que tenés, se lo das a Jesús. Y Jesús puede transformar eso en comida para mucha gente. ¿Qué tenés en tus manos? Sigo en el versículo 45. Inmediatamente después, Jesús incitó en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca al medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo,
Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y ahí finalizamos con Marcos capítulo 6, con la lectura de la Biblia de este día. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que lo tocaban a Jesús con fe, creyendo que si tan solo tocaban a Jesús, se iban a sanar. Si vos con fe te acercás a Jesús hoy, Él puede sanar tu enfermedad, Él puede transformar la situación que sea, por más compleja que sea, por más difícil. Entregale tu vida a Jesús, entregale tu carga, tu peso, tu preocupación, tu dolor. Y Jesús puede cambiar tu vida, puede transformar la situación de muerte en una situación de vida. Te mando un abrazo grande y te animo a que entregues tu carga a Jesús. Que Dios te bendiga.